Y entonces dijimos que había un cinturón escapular, un brazo, un antebrazo y la mano, ¿sí? Y entonces se le dio una base ósea a cada una de esas regiones, que eso es lo que entonces vamos a mirar aquí. Entonces tenemos todo el esqueleto de una extremidad anterior de un equino. Y dijimos que no hay inconveniente que lo veamos en él, tenemos también de otro. Dijimos entonces que era esa base ósea del cinturón escapular, de este hueso plano de escápula. Que para yo describirla, entonces inicié diciendo que tenía una cara lateral y una cara medial, ¿sí? Y que tenía un borde posterior, un borde anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hay con eso? Y todo eso, digo, que acabo de conversar con una de sus compañeras al respecto. Yo tenía que iniciar de esa manera para ubicarlo respecto, que fue lo que en esas imágenes tan malas que tengo, porque son muy poquitas, no es sino una, ubicarlo respecto a cuál era la posición de ese hueso y qué nos interesaba, ¿sí? Entonces cuando dije esa cara lateral, cara medial, y después entonces mencioné un accidente en la espina de la escápula, y en esa espina de la escápula puse otro accidente que es la tuberosidad de la espina de la escápula. Entonces, ¿qué hay con esos accidentes? No me le pierdan mucho tiempo, ni se enreden, ¿sí? Ni pierdan ese esfuerzo de que esa espina del escápula, y que entonces si es un accidente de quién, de la cara lateral o de la escápula, es de la escápula, ¿cierto? Si usted me dice que es de la cara lateral de la escápula, pues lógicamente que está bien, pero fíjese que tuvo que hacer un mayor esfuerzo, leer más y estudiar más para decirlo de esa manera. Simplemente lo que hemos hecho es mirar cómo es un hueso y qué accidente nos interesa de ese hueso. Y eso es lo que les voy a preguntar, ¿sí? En un momento dado, anote al frente al accidente óseo el nombre del hueso al que pertenece. Entonces, si yo pongo allí espina del escápula o tuberosidad de la espina, entonces lógicamente la respuesta sencilla es escápula, estamos. Entonces ya iniciamos. Entonces miraron que cuando dije borde, así, entonces miré, dije borde posterior y borde anterior. No corresponde, pero la razón de eso es que esta espina me está diciendo cuál es cuál es la parte anterior. Porque por la presencia de la espina se me forman estas fosas supraespinosas, que es más pequeña, y infraespinosa, que es más grande. Y yo sé que la infraespinosa es la posterior, entonces por eso sé que está en la parte posterior de ese hueso. Pero vuelvo a decir, simplemente nosotros no tenemos que aprendernos eso con todo ese detalle, sino que hay fosa supraespinosa y hay fosa infraespinosa, ¿sí? Espina de la escápula, tuberosidad de la espina de la escápula. Que esa espina de la escápula, en todas las especies, excepto este equino, todas presentan esta acromion, ¿sí? Esta apófisis ósea, el acromion. El único que no la presenta es el equino, ¿sí? En la cara medial nos interesó la fosa subescapular. Y entonces, como ven aquí, todo eso está ocupado, fosa supraespinosa, infraespinosa, subescapular, va a estar ocupada por musculatura, ¿sí? Entonces esa diferencia, las fosas me alojan musculatura, en cambio aquí a este nivel se me va a insertar un músculo, ¿sí? O sea, por eso dijimos, esa tuberosidad de la espina me va a tener como función darle inserción, o sea que se me peguen allí músculos. ¿Cuál? No es asunto todavía. ¿Estamos? Nos interesó a nivel de la parte distal de esta escápula su cavidad glenoidea, ¿sí? Que tiene como objetivo articular con la cabeza el húmero. Aquí tenemos entonces ese húmero y esta es la
cavidad glenoidea, y esa es la forma en que se me va a hacer esa articulación, ¿cierto? Y de una vez podemos observar cómo hay unos ligamentos que me están uniendo esos músculos. Por eso fue que opté por dejar esto así, ¿sí? Para sacarle provecho a ellos. O sea que va a haber unos ligamentos que aquí la mayoría se destruyeron. En cambio observan cómo a nivel de esta extremidad de abajo se mantuvieron, y entonces por eso tengo bien definida, bien articulada esa parte de allá. Que dijimos, en las articulaciones móviles o de artrosis hay unos elementos articulares, y uno de los elementos son los ligamentos, que tienen como función unirme los huesos que están articulando, ¿cierto? Si continuamos con esa extremidad anterior, también mencioné este accidente, la apófisis coracoides, porque va a haber un músculo que se me va a insertar en esa apófisis coracoides. Fueron los accidentes que mencioné de esa escápula, los que consideré más importantes, y sobre todo no tanto importantes porque importantes son todos, sino sobre todo los que vamos a hablar en más ocasiones posteriormente. El hueso siguiente, el húmero, y ese de un bovino, ese de un equino, este de un bovino, pero que en ningún momento vamos a ponernos con detalles que nos permitan diferenciar. Sí, los dos son especies mayores y por lo tanto son del mismo casi del mismo tamaño, pero no tienen ninguna importancia que yo sepa. Es más, no tenemos unas clases de práctica donde hagamos disección que me permita conocer todos esos detalles. Entonces, lo que nos importó fue que era un hueso largo, que por lo tanto iba a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal, ¿sí? Y que entonces en esa epífisis proximal nos interesaba este accidente, la cabeza de ese húmero, para articular con la cavidad glenoidea del escápulo, ¿sí? Y que había dos elevaciones que me interesaba definir, y los denominamos tubérculo mayor y tubérculo menor, que tienen como función dar inserción a musculatura, ¿sí? Nos fuimos un poco más abajo y no dejé definido que si en el cuerpo o en la epífisis. Creo que dije a nivel de epífisis proximal, entonces una tuberosidad deltoidea en la cara lateral ahí de ese húmero y una tuberosidad redonda en la cara medial. Pero estoy diciendo la cara y todo, pero simplemente una tuberosidad deltoidea y una tuberosidad redonda. ¿Con qué fin? Dar inserción a musculatura. Cuando pasamos por ese cuerpo, entonces nos interesó este detalle de ver cómo, quizá más manifiesto, cómo ese cuerpo es como retorcido, y que entonces se nos forma un surco y le dimos el nombre de surco músculo espiral, ¿sí? Y que por ahí va a pasar un músculo, un gran músculo por ese surco. Llegamos a la epífisis distal y entonces nos fuimos a la parte anterior y vemos estas superficies articulares y los denominamos cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral, ¿sí? Cóndilos. ¿Con qué fin? Con el fin de articular con los cóndilos del radio, pero allá no dije cóndilos, sino superficies articulares del radio, ¿sí? Le quité el nombre de cóndilo para no confundir. Entonces cóndilos lateral y medial en esa parte anterior, y nos fuimos a la parte posterior y vemos estas dos salientes y le dimos el nombre de epicóndilos, también medial y lateral. Pero nos interesó especialmente de que se diera la situación de que hay una fosa entre esos epicóndilos, y la denominamos fosa del olécano, que tiene como objetivo recibir este hueso del antebrazo, el cúbito,
Y entonces observen hacer esa articulación también definida allí, ¿sí? Cómo el cúbito me entra en la fosa de los lépranos, lo que hace que en un momento dado, así esta diartrosis tenga unos movimientos bien fuertes, en ningún momento se le va a separar esa articulación. Es la importancia que le damos a esa articulación entre el cúbito, su apófisis anconea, que entra en la fosa de los lépranos. ¿Estamos? Fueron entonces los accidentes que nos interesaron en ese hueso base ósea del brazo, el húmero. La parte siguiente del antebrazo entonces tiene como base ósea dos huesos. Este, que es el radio, este que estoy poniendo acá, que es el cúbito, ¿sí? Ese radio, un hueso largo, en el que nos llamó la atención que en todo su recorrido es como arqueado hacia adelante, ¿sí? No es recto, sino arqueado hacia adelante. Y entonces en su epífisis proximal, las superficies articulares, ya vimos, para articular con cóndilos de los orbitales, con cóndilos del húmero. Y entonces respecto a la parte de artrología, fíjense que he hablado de la cavidad glenoidea de la escápula, de cóndilos en ese húmero, cabeza en ese húmero. Y cuando hicimos esos tres grupos de articulaciones, acordes con su capacidad de movimiento, dijimos que a una las íbamos a llamar diartrosis y que eran las articulaciones móviles. Y que en esas articulaciones móviles, para formarlas, intervenían unos elementos articulares. Y el primer elemento que mencionamos fue las caras o superficies articulares, ¿sí? Y dijimos, esas caras o superficies articulares pueden ser, acorde con su forma, pueden ser o cabezas, o cóndilos, o cavidades, ¿sí? Y entonces en ellas dijimos que había, que esas superficies articulares estaban recubiertas por otro elemento articular, el cartílago articular, que era una lámina delgada, de tejido cartilaginoso, cartílago hialino, que me cubría esa superficie. Si este estuviera fresco, y aquí ya lo he hecho, que quitarle parte, observan cómo puedo quitarle parte de ese cartílago, ¿sí? Estuvo enterrado mucho tiempo, no sé cuánto, pero un buen tiempo cuando ya no hay nada de musculatura. No obstante, observan cómo en otras partes ahí se observa, se secó ese cartílago, pero continuó allí adherido. Entonces, un segundo elemento articular es que en todas las caras o superficies articulares va a haber recubrimiento por cartílago articular. ¿Estamos? Observan, no estoy en el mismo orden de la clase, sino que acorde con lo que vaya viendo aquí, voy mencionando esos detalles. ¿Estamos? ¿En cuál iba? Estábamos hablando entonces de ese radio. En su epífisis proximal las superficies articulares y en su epífisis distal caras articulares para huesos de la primera fila del carpo, que es lo que se nos presenta acá. Observen, en mi mano derecha, el radio, se me escogió. Entonces, en su extremidad distal, que dije, superficies articulares, para esta fila proximal del carpo. Y de una vez, entonces, miramos cómo el carpo, como lo dijimos allá en la clase, está constituido por una fila proximal y una fila distal. Y que esa fila proximal, yo le daba nombres a esos huesos que la constituyen de medial a lateral, y digo que ese es el carpo radial, intermedio, carpo cubital y este accesorio que va hasta aquí atrás. Y que en la fila distal, que está bien fija ya, que sepan cómo los articulo allí, ¿sí?
Entonces la íbamos a llamar también de medial a lateral, pero por números, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Que se nos iba a presentar aquí en el canino, a nivel de esta fila proximal, que el radial, el radial y el intermedio se me unen en uno solo y forman el radio intermedio. Y que a nivel de la fila distal, en el equino había un detalle muy especial y era que el primero podía faltar, ser el primero, por ejemplo, en una extremidad o en las dos. En este caso de este amigo, no sé la otra porque no tengo una esta, pero aquí está el primero. Segundo, tercero y cuarto carpiano. ¿Lo repetís, por favor? ¿Cuál? Primero, segundo, tercero y cuarto carpiano. Si fuera un bovino, entonces no está el primero, segundo y tercero se me fusionaron en uno y el cuarto carpiano. Pero hay un detalle, eso es que lo conozcan, que sepan que se dan esas diferencias y que si en un momento dado hay necesidad de consultar eso, lo hagan. Pero no me le gasten tiempo en eso, que no hay ninguna pregunta, no hago ninguna pregunta exigiendo que se conozcan cada especie, cuántos hay y sus nombres. ¿La qué? Sí, eso sí, porque es entonces la misma de ser amortiguadores allí, de saber por el otro lado, por el lado de astrología, de que es una articulación que la dimos como anfiartrosis, porque dijimos que era medianamente móvil y que no era ninguna movilidad, sino simplemente un desplazamiento, no había que hubiera movilidad entre los huesos, sino que en conjunto hacían un pequeño desplazamiento con el fin de hacer esa amortiguación, ¿sí? El hueso siguiente dijimos que la mano la dividíamos en unas subregiones. La subregión del carpo, que ya la acabamos de mencionar, subregión del metacarpo y región de los dedos. Entonces, este es el metacarpo, el gran metacarpiano en este equino. Equino que no tiene sino un solo metacarpiano, porque no hay sino un solo dedo. Si tuviéramos de un canino, tendríamos 5 metacarpianos, uno por cada dedo, ¿sí? Ese metacarpiano, que le damos el nombre de gran metacarpiano en ese equino, corresponde al tercero, ¿sí? En la parte posterior de él voy a tener 2 pequeños metacarpianos, que corresponden al segundo y al cuarto. Por lo tanto, primero y quinto desaparecieron completamente. Segundo y cuarto están este rudimento de hueso, ¿sí? Que no tiene ninguna función, ¿sí? Y solamente el tercero va a ser el hueso que corresponde al único dedo desarrollado del equino, que es el tercero, ¿sí? ¿Estamos claros allí? La parte siguiente es los dedos, y esos dedos tienen como base ósea las falanges. Voy a utilizar aquella extremidad posterior, porque aquí en esta me está faltando una falange, la tercera. Y entonces, vemos cómo está primera falange, segunda falange, tercera falange. Y entonces, para ubicarnos cómo podríamos diferenciarla, dijimos, la primera falange es la más grande, la segunda falange es la más pequeña, y la tercera falange que va a tener la forma del casco, en este caso del equino, de la pezuña en el caso de un bovino o un suino, de la garra en el caso del perro. O sea, esa tercera falange va a tener esa forma. Pero los huesos están muy cerca, las falanges, no No hay ningún problema, no crea que me incomodó, no puedo decir todas a la vez. Bueno, lo que quería era que se diera ese detalle de cómo esa tercera falange me va a tener la forma según la especie que sea, ¿sí?
que tener una separada, la misma que estamos viendo allá. Bueno, se dio que le dimos una buena importancia a la articulación entre el hueso metacarpiano y la primera falange, y la denominamos articulación metacarpofalángica. Dijimos, la denominamos como una diartrosis, ¿sí? Hicimos el comentario de que le dicen articulación del menudillo, ¿sí? Pero nosotros hablamos de articulación metacarpofalángica. Que hay articulación entre la primera y la segunda, y entonces, como es entre falanges, decimos articulación interfalángica. Pero como hay otra interfalángica abajo, entonces a esta le dimos el nombre proximal, y entre segunda y tercera a interfalángica distal. ¿Vamos? En esa falange tercera, en todas las especies, quiero que quede bien definido este accidente. Pensé que hablar de más, pero tomé la decisión de solo eso. Acuérdense muy bien, la apófisis extensora de la tercera falange. Porque vamos a tener un músculo que lo vamos a insertar en esa apófisis. Un músculo muy importante, tenemos que hablar bastante de él, y entonces que se sepa esa tercera falange. Apófisis extensora de la tercera falange. Se dijo que en la cara posterior de la articulación metacarpofalángica se deriva a la presencia de dos huesos, los dos huesos que tengo acá, y entonces los llamamos huesos estamoideos proximales, ¿sí? Para todas las especies, y que se iba a presentar en la cara posterior de la articulación interfalángica distal, o sea, entre segunda y tercera, la presencia de ese hueso, ¿sí? El hueso sesamoideo distal, que en todas las otras especies, menos este equino, es redondeado como los proximales. Pero observan como aquí tiene una forma plana, ancha, ¿sí? Y le dimos nombre propio, y dijimos se llama hueso navicular. ¿Estamos? Será entonces, sean los detalles que queríamos tener. Me duele el dedo. Ay. Esta extremidad anterior. Cuando se habló de la extremidad posterior, igualmente hablamos de unas regiones, ¿no? Un cinturón pelviano, un muslo, la pierna y el pie. De igual manera, en ese pie hay unas subregiones: su región del tarso, su región del metatarso y su región de los dedos. ¿Estamos claros? Entonces tienen esas regiones, tienen una base ósea. Y dijimos que la base ósea del cinturón pelviano era el hueso coxal. Aquí tengo un hueso coxal del lado derecho. Ese hueso coxal, entonces dijimos, es uno solo, un hueso plano, pero lo dividimos en unas partes que le dimos el nombre a esta más ancha y que me llega hasta acá, y le damos el nombre de ilio. Cogimos esta parte posterior hasta acá, todo esto desde aquí donde pongo mi dedo hacia arriba. ¿Estamos? ¿Está claro? De ahí para atrás, estoy cogiendo el coxal. Y hacia adelante, este que estoy cogiendo aquí, El pubis. el pubis, ¿sí? Pero entonces sí, siempre que hablemos del coxal, vamos a tener que hacerlo juntos, articulados los dos, derecho e izquierdo. Es la razón entonces por la cual vamos a hablar de él teniéndolos haciendo juntos. Causal derecho, causal izquierdo. Lo tenemos. Y entonces venimos y decimos,
que las partes ilion, isquion y pubis me confluyen en esta cavidad articular que es el acetábulo, ¿sí? Allí me va a articular la cabeza del fémur. Esto es un fémur de aquí, ¿no? Ahí me articula esa cabeza. ¿Estamos? Formándose entonces la articulación coxofemoral, articulación de la cadera, una articulación con la mayor cantidad de movimientos, bien fuerte, bien especial esa articulación. Entonces, entre cabeza, una superficie articular del fémur, y cavidad acetabular o acetábulo, una cavidad articular de ese hueso coxal. ¿Sí? Esta es la posición normal de ese, no es que yo sea el caballo dueño de eso, sino que esta es la posición normal, allá es anterior y es posterior. Entonces dijimos que esos huesos ilion le íbamos a decir que van a presentar una cara glútea esta, porque ahí voy a colocar los músculos glúteos, y una cara pelviana esta, porque me está mirando hacia esta cavidad pelviana, aquí donde muevo mi mano. Dijimos que nos interesaba esta tuberosidad coxal, aquí lateralmente, que es la punta de la cadera, y una tuberosidad sacra, de acá, que tiene como objetivo articularme con este hueso que ya vimos, el sacro. ¿Sí? No es de él, pero es la forma en que se articulan así. ¿Sí? Y entonces formamos esa articulación. Sería sacrocoxal, pero para que nos quedara más fácil, digámosle sacroilíaca, articulación sacroilíaca, porque tenemos el sacro y esa parte del coxal que es el ilio. Pero repito, si usted me dice sacrocoxal, es correcto el término. ¿Vamos? Se habló igualmente en ese hueso coxal de unas escotaduras ciáticas. No les dije sino una escotadura ciática, en realidad son dos, escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Que nos interesa cuando se hable de reproductor, porque vamos a colocar aquí en este espacio unos ligamentos sacrociáticos, o sea que vienen del sacro a la escotadura ciática. Pero por ahora entonces me interesa que sepan, hay a nivel del coxal escotadura ciática. No solo la hembra. Entonces, el macho también. Pero está ubicada por donde es. Lo vamos a ver en reproductor, pero con énfasis en la hembra, pues que es la que nos interesa. Porque la cría está entrando solo sería la hembra, cuando arquea de uno se ancha. Ah, el coxal. Pero eso sería ilio. Arrancando pasar por ahí. Pero se ancha eso. Ahora, enseguida hablamos de esto. Pues yo tengo otra pregunta. La articulación sacroiliaca es ampliartrosis. Ampliartrosis, exacto. Un pequeño movimiento que dijimos que o mejor, la función de ese movimiento es de estabilización del esqueleto. Bueno. Nos vinimos a este hueso isquion, y entonces en cada uno de ellos nos interesó tuberosidad isquiática lateralmente, y que cada uno me iba a presentar una escotadura isquiática, pero lo que más importaba era que la unión de esos dos isquios hace que se me forme este arco isquiático. Entonces, ¿qué es? Va a haber un arco isquiático muy importante, porque se mirará detalles de él en otras partes de la anatomía. Y en un momento dado nos piden cómo se forma, entonces se forma por las escotaduras isquiáticas de los dos isquios. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno. Nos fuimos hacia adelante
y entonces este pubis derecho, pubis izquierdo. De él, lo único que dijimos era que nos constituía la parte anterior del piso de esa cavidad pelviana, ¿sí? Es lo único que nos mencionó. Y se habló de un agujero obturador, y le digo, está constituido por isquion y pubis, así sencillo. Porque si me pongo en más detalle tendría que decir que está constituido por el borde posterior del pubis y el borde anterior del isquion. De pronto eso lo único que hace es confundirme. Debo saber es que se forma por isquion y pubis, y que por él pasan músculos, vasos sanguíneos y nervios. ¿Estamos claros? Cuando se habló de esto, de estos costales, entonces nos entró la necesidad de que se definiera lo que es la pelvis ósea para hacer diferencia de lo que es la cavidad pelviana, que mucha gente, para referirse a la cavidad pelviana, así está en la pelvis, ¿sí? Entonces hacemos aquí diferencia en anatomía y decimos que hay una cavidad pelviana, sobre la cual se irá a hablar, pero ya por allá en reproducción, ¿sí? Que vamos a definir como su techo, su piso, su pared lateral derecha e izquierda, su borde orificio anterior o de entrada y su orificio posterior o de salida. Pero aquí a nivel óseo, entonces nos interesa decir que la pelvis ósea está constituida Por coxales, sacro y 3 vértebras coxígeas. por los dos huesos coxales, Por el hueso sacro y 3 vértebras. y las primeras 3 vértebras coxígeas. Así sencillito, eso es lo que aquí en osteología definimos con él. Las 3 primeras vértebras coxígeas forman la pelvis ósea. ¿Sí? Las primeras vértebras coxígeas. Y entonces miren aquí que va a haber un ligamento sacrociático que sería mi mano, ¿sí? O sea que estamos tapando este espacio. Por lo tanto, nos va a quedar bien definido aquí el orificio posterior o de salida de la cavidad pelviana. Y el orificio anterior nos interesó, y entonces tomamos una medida desde este promontorio del hueso sacro hasta la parte anterior de la sínfisis pelviana, y le dimos el nombre de diámetro conjugado. Y tomamos una medida desde este ilion, de este lado hasta del otro, y le dimos el nombre de diámetro transverso. Y entonces dijimos, esas medidas son mayores en la hembra, ¿sí? Hay una buena diferencia de tamaño respecto al macho. Y entonces, ¿por qué? Se dijo, ¿por qué? Porque el objetivo es que sea amplio con el fin de que en el momento del parto, el feto o fetos puedan pasar de cavidad abdominal acá a cavidad pelviana. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Yo le hice un corte por toda la sínfisis pelviana. Aquí donde meto mi puño es la cavidad pelviana, ¿sí? Aquí es cavidad abdominal. En el momento del parto, si estos fueran los cuernos uterinos, ahí estarían los fetos que van a correr y a entrar a esa cavidad pelviana para salir por el orificio posterior. Entonces, eso es lo que hace que es necesario que ese orificio anterior o de entrada sea de buen espacio, porque se va a presentar una hembra con un orificio anterior estrecho y un feto de buen tamaño, y entonces no va a poder pasar, me parece que era ¿sí? Ahí, y ojo a lo que voy a decir, porque es que usted, como la forma en que lo preguntó, da lugar a eso. Dijimos que la sínfisis era la unión de dos huesos en la línea media. Eso es lo que están haciendo estos dos costales, uniéndose en la línea media. Por eso lo llamamos sínfisis pelviana. Y dijimos, las sínfisis tienen como medio de unión, que son articulaciones inmóviles, y tienen como medio de unión cartílago, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a haber? Fibrocartílago, perdón. ¿Qué va a haber? De lo que usted mencionó, su profesor de reproducción, porque todos los profesores de reproducción dicen eso,
de que se dan unas condiciones hormonales que hacen que en el momento del parto esas dos conchales se separen un poquito, ¿sí? Con el fin de ampliar ese orificio de entrada. Yo no he creído nunca en eso. Nunca, ni cuando ejercí, ni cuando me dediqué a la anatomía. Porque es que no da lugar donde se diera esa condición. Creo que lo hablamos en clase. Se presentan accidentes en establo en donde el animal se abre de patas, como decimos, y entonces se me rompe esa síntesis pelviana, ese fibrocartílago que me está uniendo los dos coxales, se rompe y el animal queda descaderado, no lo volvemos a parar bien y nunca. Y entonces yo no creo que se dé esa condición. Fíjese que Natura hace sus cosas muy bien. Si esta hembra tiene ese problema de ser muy estrecha acá, pues simplemente ahí se queda atorado el feto, no puede pasar. Así contraiga mucho ese útero y todo eso, no logra pasar. Y de pronto el animal está más joven, no sé, eso ahí no es de pronto con... No creo, porque el feto, si llegó y se atrancó acá, excúsenme la palabra, pero yo creo que así nos entendemos, atrancó acá, la fuerza que hace el útero, la hembra para expulsarlo, no alcanza a hacer esa separación. Sí cometen una bestialidad la gente, y es que le ponen algo al feto y lo sacan y jalan, ¿cierto? Una cuerda, y hasta contractor le ponen para sacarlo, y ¿qué hacen? Ahí se dañan. Naturalmente no se da esa condición. Sí, artificialmente por el se ponen lo del tractor o de un caballo que jalen, una bestialidad. Lógico, sí. La solución es esa. No, Son muy complicadas sí. las cesáreas. Lo que pasa con la cesárea es que como es algo tan grande, entonces uno inicialmente, pues cuando no lo ha hecho la primera vez, asusta. Como primero hacer esa incisión, y si es una especie mayor como una vaca, entre otras cosas es ahí parada, ya tranquilizado, hacer esa incisión tan grande, coger ese útero y fijarlo a los bordes de donde hice la incisión para cortarlo, incidir en él y sacar el feto. Entonces sí, se hace muy grande, pero si uno lo está haciendo en una perra, ya la cosa es como más sencilla, no me asusta tanto. Se puede tener en cuenta que cuando están en el establo no ya la condición hormonal. ¿Cuándo qué? Digamos, de caer allí en el establo. Sí. Que en el momento de criar se puede dar la condición. Ay, qué mierda, sí. No le entiendo la pregunta. Pues digamos, que en ni el lo establo pauso. y se Se cae parte así, entonces el video. en el momento ya no puede, no manda